Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. El día de hoy estamos en nuestro tercer webinar del mes de septiembre. El día de hoy vamos a hablar acerca del vidrio tradicional al alto desempeño, un camino hacia la eficiencia. En este webinar vamos a abordar la evolución del vidrio en la construcción. También se explorarán tendencias, beneficios y casos prácticos que muestran cómo la innovación en vidrio contribuye a edificaciones más eficientes y de vanguardia. El día de hoy nos acompañan dos expertos en el tema. Tenemos a Mario Andrés Rodas, que es un profesional ecuatoriano especializado en vidrio arquitectónico, con más de 10 años de experiencia en industria de la construcción y ha liderado técnicamente obras innovadoras con vidrio jumbo y fachadas de alto desempeño. Además, nos acompaña Ernesto Sánchez, con una sólida trayectoria en el sector de la construcción, quien ha desarrollado una amplia experiencia en la venta y asesoramiento técnico de productos de alto desempeño. Así que Mario y Ernesto, el espacio es todo suyo. Adelante. Estás silenciado, Mario. Ahí sí. Sí, ahí Buenos sí. días con todos. Mi nombre es Mario Rodas. Eh, yo soy gerente de proyectos de Ingevitro y Ernesto es parte de nuestro equipo en el tema de proyectos arquitectónicos con vidrio de alto desempeño. Vamos a hacer una presentación. Permítanme compartir la pantalla. Eh, Y ahí lo vemos. ya, Ok, perfecto. Empecemos, Ernesto. ok. Muy buenos días con todos. Quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, Ernesto, se te escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Listo, continuemos entonces o iniciemos con la presentación del vidrio tradicional al alto desempeño en temas de vidrio arquitectónico. Siguiente, por favor. Perdón. No se me pasa. Ya. Esta es una presentación que se realiza por parte de Bairaco a los profesionales en la arquitectura de los Estados Unidos a través del Instituto Americano de Arquitectura, por sus siglas AIA. Siguiente, siguiente. Bien, en cuanto a los objetivos que tenemos el día de hoy, está transmitirles ciertos conocimientos y que ustedes puedan recordar, en primer lugar, un resumen, una reseña de cómo ha sido la historia del vidrio alrededor y durante la historia humana. Igualmente, analizar ya los aspectos, digamos, del desempeño térmico del vidrio, cuáles son los factores a considerar en ese sentido. En cuanto a lo que son los revestimientos que son incluidos para mejorar el desempeño, pues por lo menos, digamos, que ustedes tengan una recordación de cuáles son las principales tecnologías en ese sentido. Y reafirmar también los conocimientos sobre los procesos productivos en torno al vidrio, sobre todo ya en la fabricación, digamos, de ventanería. Siguiente. Aquí podemos observar el edificio de las Naciones Unidas. Es un edificio de alrededor de 1950, 1952. Este edificio representa, digamos, lo que podemos ver en las fachadas modernas, ¿no? Un muro cortina completo, un símbolo, si se quiere, de estatus, un símbolo también de el agrado que tiene el ser humano por recibir luz visible y por tener fachadas brillantes y coloreadas, ¿no?
En este edificio de la ONU participaron arquitectos de mucho renombre como Le Corbusier, Oscar Niemeyer y otros. Siguiente. Bien, en cuanto a la historia del vidrio que nos va a llevar a edificios como el de la ONU y otros que nos competen en este momento, en primer lugar, tenemos la primera etapa, la etapa antigua, la etapa romana, si se quiere, aunque los romanos no son inventores del vidrio, porque data de varios milenios atrás, sí fueron los primeros en utilizar el vidrio para ventanería. En aquellas épocas no era, no era como lo conocemos ahora, no eran paneles transparentes, en general eran paneles coloreados de distintas formas, generalmente con tonalidad bastante verdosa, opacos. Más sin embargo, dejaban pasar ya la luz hacia el interior de las habitaciones. Continuando ya en lo que sería la Edad Media, ¿no? Hubo en un principio un poco de para como en todo, ¿no? En aquella época. Sin embargo, ya en la Alta Edad Media se comienza a dar un movimiento que mejora los procesos de producción del vidrio, ¿no? El vidrio soplado en general era utilizado ya para hacer vitrales de gran tamaño, ¿no? Generalmente con aplicaciones en las iglesias medievales, tanto romanas, de estilo romano, como de estilo ya gótico, ¿no? Entonces, ya se producían vidrios de cierto tamaño, de cierta importancia, coloreados para decorar. Esto era muy importante, y no solo decorar, sino también informar. En ese tiempo se requería, dado que la población no sabía leer ni escribir, se informaba a través de los vitrales y pinturas, ¿no? Las distintas acciones, digamos, de la creencia en general católica y cristiana. En ese periodo también, entre, digamos, el periodo de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, ¿no? Pasa a formar una parte importante de la historia del vidrio la ciudad de Venecia, ¿no? Venecia se convierte en un centro importante de producción del vidrio, en un principio en la propia ciudad. Sin embargo, luego por motivos de los incendios que podían provocarse por los hornos de vidrio en una ciudad, digamos, relativamente complicada, estrecha, decidieron mover los hornos de vidrio hacia una isla cercana, la isla de Murano. Y es aquí donde descubren una arena muy purificada, ¿no? De alto contenido de sílice, que al fin, digamos, llegó la transparencia al universo del vidrio por primera vez. Tal es así que lo llamaron cristal, que viene de cristal, ¿no? Entonces asemejaba a un cristal. El vidrio a veces nosotros lo decimos coloquialmente también cristal, pero técnicamente el cristal es de origen natural, ¿no? Y el vidrio es un proceso producido por el ser humano. Entonces, luego de esta época, pasamos ya al Renacimiento y a generarse, digamos, las etapas primeras de la industrialización del vidrio, ¿no? El uso en iglesias continúa, el uso por la nobleza también, los palacios. Y vamos a observar, por ejemplo, que en esta época monárquica hay algunos monarcas que justamente financian y promueven la construcción de talleres, digamos, de gran volumen de producción de vidrio, ¿no? Tanto en España, por ejemplo, como en Francia, existieron este tipo de talleres, los principios, digamos, fabriles del vidrio, ¿no? En estos talleres
comienza a generarse una nueva tecnología en la que el vidrio soplado era estirado en una plancha de hierro, se colocaban unos rodillos encima y de esta manera hacían planchas más grandes, lo que ya permitió planchas más delgadas y más grandes, ocuparlo pues en edificios de una manera similar poco a poco a lo que tenemos hoy en día, en este caso como vidrio estirado. Tal es así que en Francia, en aquella época, la fábrica que creó el emperador terminó constituyéndose en la compañía Saint-Gobain de vidrio, ¿no? Que es hasta el momento una de las compañías más grandes del mundo en lo que es la producción de vidrio. Bien, luego pues ya llegamos al anterior siglo, ¿no? De 1900 al año 2000. Tenemos ya importantes innovaciones, aceleradas innovaciones en cuanto al vidrio, ¿no? En primer término, en la década del 50, alrededor del año 59, la empresa Pilkington, uno de sus fundadores, crea el vidrio flotado. Y el vidrio flotado es el que se utiliza hasta el momento, digamos, como materia prima para los distintos procesos de generación o de construcción de ventanería, ¿no? Se llama flotado justamente porque flota en un baño de estaño, ¿no? El vidrio, al ser menos denso, flota encima del estaño y de esta manera es producido, ¿no? Entonces la compañía Pilkington hace importante innovación y luego pues se ha continuado con algunos otros desarrollos. Siguiente, por favor. En cuanto a la constitución, digamos, del vidrio, ¿no? Principalmente, todos sabemos, se utiliza la arena. La arena tiene que ser altamente pura, ¿no? Ahora hay procesos de selección mucho mejores que antes, en los que se utiliza una arena con alta concentración de sílice. Hay otros elementos que se fueron, digamos, fueron necesarios, digamos, si se quiere de alguna manera en el momento en que el vidrio fue descubierto. Estos materiales estaban conjuntamente en las mismas zonas de la arena, ¿no? Se dice que los fenicios fueron los primeros, digamos, en descubrirlo de alguna manera en sus viajes, en sus peregrinaciones hacia Egipto, ¿no? Entonces, en esta zona fenicia, ¿no? Es en donde existían los primeros hornos y donde el Imperio Romano mantuvo, digamos, la producción inicial de vidrio, ¿no? Entonces, ahí estuvo el tema del carbonato de sodio y el tema de la cal, ¿no? El carbonato de sodio es un elemento que ayuda a la fundición del vidrio, ayuda a que el sílice se funda a una temperatura inferior a la que debería. Y la cal también es un elemento importante, o óxido de calcio, básicamente para darle estabilidad al producto. Sin óxido de óxido de calcio, el vidrio simplemente se diluye en el agua, no es estable. Entonces, con este producto logramos la estabilidad del vidrio que tenemos ahora. Igualmente, el vidrio recuperado se ha utilizado. En general, en las fábricas de vidrio se utiliza el propio vidrio, digamos que por alguna razón fue descartado, puede ser reprocesado. Y realmente el vidrio, digamos, como material de reciclaje o de reuso, digamos, es una costumbre, si se quiere, un hábito desde antiguo, ¿no? Se podía producir botellas, copas, y estas podían ser fundidas nuevamente y hacían un artículo nuevo, ¿no? Esto era muy común que ocurra
en la antigüedad y en la Edad Media, ¿no? Entonces, digamos que el vidrio ya tiene una larga trayectoria en el tema de reuso también. Siguiente. Bien, las materias primas son fundidas alrededor de 1500, 1600 grados centígrados. Como les comentaba, flota sobre un baño de estaño por gravedad. Igualmente se va haciendo más fino. Luego va a una cámara de recocido. Por eso el vidrio flotado también se le conoce como vidrio recocido. En esta cámara lo que hacemos es enfriar el vidrio lentamente, de tal manera que no lo quebremos, ¿no? Y se comienza luego a generar los distintos espesores y a cortar los vidrios a medida comercial, ¿no? Siguiente. Bien, en cuanto ya a la selección de qué vidrios nosotros vamos a ocupar para nuestro proyecto, hay dos categorías principales, ¿no? Las características estéticas, en las que está incluido el color y la reflectividad del vidrio, y los atributos de desempeño solar. Si recuerdan la imagen, por ejemplo, del edificio de la ONU, de alrededor del 1952, los grandes rascacielos comenzaron a tener piel de vidrio, ¿no? Muro cortina, más o menos a partir del 1920, es decir, alrededor de unos 20 años, 30 años antes del edificio de la ONU. Entonces, todo ha ocurrido muy rápidamente. ¿Y qué pasó? Al tener estos edificios gran cantidad de vidrio, comenzó también con la luz a pasar el calor hacia el interior de los edificios y a existir esa demanda y esa preocupación de los habitantes y también de los diseñadores, arquitectos, ingenieros, de poder de alguna manera beneficiarse, digamos, de la estética, pero sin perder, digamos, el control sobre el aspecto térmico, ¿no? Controlar el ingreso de calor hacia los edificios. Y es así como se comienza a desarrollar las tecnologías en torno al desempeño térmico. Siguiente. Bien. Como habíamos indicado, los arquitectos, los promotores, los ingenieros, se dieron cuenta de varios beneficios también. En torno al tema de vidrio, había también un ahorro en lo que es el uso de luz artificial, ¿no? Si nosotros podemos usar la luz del sol, que es todavía mejor, ¿no? O sea, nosotros nos hemos desarrollado en torno a la luz solar, estamos adaptados a ella, es la mejor luz que nosotros podemos recibir en nuestro lugar de trabajo o en nuestras residencias para tener una vida más confortable y feliz, ¿no? Entonces, esto fue confirmado a nivel de varios estudios que se han hecho en distintas universidades de que el desempeño del ser humano es mejor cuando recibe la luz natural. Ahora, en grandes paneles de vidrio también puede existir un exceso de luz. Si no tomamos, digamos, las medidas de tener unos vidrios que controlen, digamos, también el nivel de ingreso de luz hacia las habitaciones. Es decir, no podemos dejar entrar cualquier cantidad de luz porque en grandes paneles también puede ser incómodo, ¿no? La típica forma en la que tenemos de achinarnos cuando hay demasiada luz, ¿no? El siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De la residencia del arquitecto Christian Wiese, en la que hay un uso bastante importante de la luz para iluminar las distintas habitaciones, ¿no? de su residencia, ¿no? Y esto, claro,
requiere también un manejo en el tema del desempeño térmico y de la cantidad de luz que pueda ingresar. Siguiente. Entonces, comienzan a analizar técnicamente la luz. Y la luz tiene un espectro, ¿no es cierto? Ese espectro se divide en tres secciones principales. La parte infrarroja del espectro, que es probablemente la que más energía reporta, más calor hace ingresar a las habitaciones. La parte visible y la parte ultravioleta, ¿no? Este es digamos, unos porcentajes más o menos de acuerdo a lo que ocurre, ¿no? Es un 51% de infrarrojos, un 47% de luz visible y un 2% de ultravioleta. Puede variar un poco de acuerdo a dónde cogemos los rangos, pero básicamente es así, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en nuestras casas, en nuestros trabajos cuando ingresa la luz? Siguiente. Estos son los fenómenos que ocurren, ¿no? Tenemos aquí digamos, un pedazo de ventanería de un vidrio cámara, de dos paneles de vidrio, ¿no es cierto? Vemos que el sol está incidiendo sobre esta ventana y están ocurriendo algunos fenómenos, ¿no? Parte de esa luz se ve reflejada, ¿no? Es decir, llega y rebota, por así decirlo, hacia el exterior. Parte de esa luz es absorbida por el panel de vidrio, sea el interno o el externo, y luego es reemitida, sea hacia el interior o al exterior de la habitación, del edificio. Y finalmente hay una cantidad de luz que es transmitida hacia el interior del edificio, ¿no? Entonces, en base a estos fenómenos, vemos que vamos a tener calor a través de la energía o de la luz que ingresa por transmisión y por absorción, la que va hacia el interior. ¿Cómo medimos esto? Siguiente. Hay dos coeficientes en general que utilizamos. El uno es el coeficiente de ganancia de calor solar, o por sus siglas en inglés SHGC, que nos suma, justamente nos va a dar un valor de esa energía, de ese calor transmitido más el absorbido y reemitido hacia el interior. Lo mismo hace el coeficiente de sombra, pero el coeficiente de sombra es un valor que compara el vidrio que estamos utilizando o que estamos considerando para el proyecto con una unidad de vidrio claro de 3 milímetros, digamos que lo usamos como referente porque sería, digamos, el vidrio que más cantidad de energía dejaría pasar a la habitación, al ser delgado y al ser translúcido. Siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos cuando hacemos uso también de vidrios de colores, ¿no? Igualmente desde la antigüedad, los egipcios iniciaron el uso de óxidos metálicos, ¿no? De óxidos para la coloración del vidrio, ¿no? De distintos colores, azules, verdes, grises, etcétera, ¿no? Entonces, el fenómeno que ocurre es que cuando tenemos vidrios de colores, por consideración justamente del color, vamos a tener mayor absorción en la unidad, ¿no? Y en ciertos casos, una mayor reflectividad. Y entonces aquí nos va a cambiar el valor del coeficiente de ganancia de calor solar, va a mejorar. Por ejemplo, en este caso estamos considerando un vidrio verde de 6 milímetros, un vidrio claro de 6 milímetros, y vemos como el valor del coeficiente baja de 0,82 a 0,61. Entonces,
una de las estrategias que se puede usar, aparte del tema de estética, para mejorar el valor de este coeficiente, es el uso de vidrios coloreados, ¿no? Como un inicio. Siguiente. Bien, entonces la pregunta Disculpa, es, Ernesto. ¿sí? ¿Cómo estás? Te saluda Alexandra Estrella de Intec, Sangobán, ahora aquí en el Ecuador. El ¿Cómo costo, por estás? ejemplo, bueno, yo soy de marketing y bastante comercial. Cuando hablamos de Sí. vidrios blancos o transparentes a los de color que te ayudan a que el interior sea más fresco, ¿el costo también cambia para el cliente o la inversión? Sí, sí cambia. Bueno, realmente ya en grandes proyectos, el uso del, digamos, el precio, digamos, del vidrio como materia prima va a variar, pero está más influido por temas de proceso del vidrio y digamos, el precio final, ¿no? Hay diferencias, sí, pero no son, digamos, críticas en el momento de la selección del vidrio. Es decir, el cliente debería elegir el vidrio que necesita con el factor solar que necesite, ¿no es cierto? La coloración que necesite y digamos, sin necesariamente considerar temas de precio en ese nivel, ¿no? Después sí pueden haber diferencias si usas ya en la fabricación vidrio cámara, vidrio laminado, vidrio templado. Ahí realmente hay diferencias más importantes ya en el proceso en sí de fabricación. Ok, Ujú. gracias, Ernesto. Gracias, Daniel. Entonces, bueno, continuando con el tema del color, nos podemos preguntar, ¿realmente cambia el color el desempeño? Hemos visto que sí, pero lo que nos trae a colación esta imagen es que vamos a tener vidrios azules, vidrios verdes de distintas marcas o de distintas procedencias que no van a tener el mismo desempeño. Es decir, es importante que nosotros obtengamos las hojas técnicas de cada vidrio para saber cuál es su desempeño, digamos, técnicamente, ¿no? El siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, el desempeño del vidrio verde, por ejemplo, puede ser el verde normal con el evergreen, ¿no? De Pilkington. Observamos que el evergreen tiene un mejor valor de SHGC. Entre los azules también vemos diferencias, ¿no? Entre el azul y el Pacífica o el Solar Blue, vemos diferencias en cuanto al valor del SHGC. Esto porque los distintos colores no solo se pueden obtener con un solo óxido, pueden ser varios tipos de óxidos y distintas mezclas que pueden hacer los fabricantes que nos va a dar distintos resultados. Aparte pueden tener distintos valores de reflectividad. Entonces, esto es importante analizar. Igualmente tenemos colores más oscuros, como el gris o el bronce, con distintos valores. Lo que sí tenemos que tener claro es en que entre más bajo es este coeficiente, es mejor para el proyecto en términos técnicos. Siguiente. Bien. Ahora en el tema de revestimientos, ¿no? Hemos visto ahorita hasta el tema de color, ¿no? Pero existen los revestimientos, que hablaremos propiamente de vidrios reflectivos, vidrios también bajo emisivos, sea de capa dura o de capa blanda. De estas distintas tecnologías vamos a introducirles para que ustedes puedan conocer y diferenciar las distintas etapas, calidades, digamos, desempeños que tienen estos vidrios, ¿no? Eh, Siguiente. Bien, aquí podemos observar también otra línea temporal, ¿no? Más o menos a partir de lo que estábamos comentando de 1950 en adelante con la creación del vidrio flotado, comienzan también otras tecnologías a despegar en cuanto a lo que son revestimientos, ¿no?
Tenemos en primer lugar los vidrios reflectivos. Estas tecnologías están basadas en óxidos metálicos. Los vidrios reflectivos son los primeros utilizados, llamados originalmente vidrios de control solar, es decir, un término bastante genérico para la actualidad, digamos, ¿no? Porque ya, digamos, hemos superado bastante el nivel que tenían los vidrios reflectivos. Entonces, hasta los 80 en Europa y en Estados Unidos fueron muy utilizados productos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la empresa PPG de los Estados Unidos desarrolló una cantidad importante de vidrios reflectivos de marca SolarCool que se usaron para edificios, ¿no? Luego vamos a ver cómo va variando esos coeficientes, cuáles son los inconvenientes de usar vidrios reflectivos sobre las otras tecnologías. Luego fueron desarrollándose distintos revestimientos. En primer lugar, los revestimientos de capa dura, que se llama, y ya no es un vidrio tan reflectivo, son óxidos que son colocados en el vidrio cuando todavía está caliente, digamos, ¿no? Cuando todavía está semifundido, vamos a decir así, en una especie de vapor. Estos óxidos son depositados e integrados a la masa del vidrio. Por eso son de capa dura, porque son, digamos, más resistentes. Sin embargo, también tienen inconvenientes en cuanto a desempeño térmico y estabilidad de color. Y finalmente, se desarrollan las tecnologías de capa blanda. Más o menos esto ocurre así: en el 60 reflectivos, 70 vidrios de capa dura, y en los 80 los vidrios de capa blanda, que son los que hasta la actualidad se siguen utilizando. Siguiente. Bien, el término bajo emisivo, ¿qué es lo que tiene que significar para nosotros, no? Básicamente es un vidrio que es difícil de calentar y que rápidamente reirradia el calor hacia la fuente. Por eso son tan buenos para controlar los temas de calor, ¿no? Pero, por ejemplo, un vidrio muy oscuro que no sea low V, ustedes lo van a observar muy caliente, ¿no? Esos vidrios que son casi negros, ustedes pueden observar los que se calientan muchísimo y comienzan a irradiar hacia el interior del edificio, ¿no? Pero cuando esos mismos vidrios tienen una tecnología bajo emisiva, no va a absorber esa cantidad de energía, sino que rápidamente va a reirradiar hacia la fuente, hacia, digamos, el exterior del edificio. Esto básicamente es la idea que tenemos que tener de la baja emisividad. Continúa. Aquí ejemplos, digamos, de emisividad de productos que realmente se absorben mucha energía, ¿no? Típicos materiales de horno, ¿no? Piedra, ladrillo, ¿no? Que realmente absorben mucha energía y luego la irradian. Como vemos, hasta abajo está el vidrio con revestimiento low wind. Esa es la idea, ¿no? Que sea difícil de que el material absorba el calor. Tan es así que el vidrio low wind también se necesita, por ejemplo, aplicaciones para producir vidrio templado, ¿no? Necesitamos, digamos, vidrios más resistentes en nuestros edificios y por lo tanto se templa, que es uno de los procesos que vamos a ver. Pero para templar un vidrio bajo emisivo es mucho más difícil que templar un vidrio normal, justamente por esta propiedad. Y tienen que utilizarse hornos especiales de alta convección. Siguiente.
Aquí vemos un poco de lo que les estaba comentando, cuál es el desempeño de las distintas tecnologías de revestimientos. Entonces tenemos los vidrios reflectivos, vemos que tienen un SHGC muy aceptable, muy bueno, 0.28, ¿no? Sin embargo, el paso de luz, que le llamamos BLT en inglés, está en el 22%, es decir, va a ser una habitación bastante oscura. Y entonces va a haber un tema de disconfort a nivel, digamos, de iluminación, ¿no? Entonces, por eso es que el vidrio reflectivo tiene sus límites a ese nivel. Luego vemos, claro, los distintos vidrios low-E. Primero, los vidrios hardcoats, que tenemos altas transmisiones de luz excesivas, ¿no? Realmente una transmisión de luz de más del 50% ya es excesivo cuando estamos pensando en, digamos, muro cortina, ¿no? Entonces, esta tecnología por esa razón y también por la estabilidad del color, ¿no? Al ser estos metales, digamos, tienen ciertas distorsiones. A veces se corrige con un poco combinando con vidrios de colores, pero la verdad es que dan muchos problemas estéticos a las fachadas, por lo cual fueron reemplazados por los vidrios ya de capa blanda, ¿no? Que son los siguientes que estamos observando ahí, vidrios que les llamamos de segunda generación o doble capa, y de tercera generación o triple capa, ¿no? Se refiere a las capas de plata que son incluidas, ya que aparte, digamos, de los óxidos, se incluye plata también en la fabricación de estos vidrios. Ahora, digamos, no es estrictamente que tengan tres capas, sino que es, digamos, un convencionalismo, es una manera de llamarles, ya que estas capas son muy finas, nanométricas, y pueden ser muchísimas, muchísimas. Lo importante es el resultado que están obteniendo, ¿no? Ya un doble capa, un triple capa, provee valores de ese HGC entre 0.30, 0.25, que son los que se buscan justamente en zonas donde tenemos gran cantidad, digamos, de calor, ¿no? Entonces son los vidrios ideales y al mismo tiempo tienen una entrada de luz confortable, aceptable, ni mucho ni muy poco, alrededor de un 50%, 40%, como para nosotros podernos manejar, ¿no? Igualmente hay una gran variedad, ¿no? Podemos encontrar con mayor entrada de luz de acuerdo a la aplicación que queramos, ¿no? Obviamente los vidrios tintos de colores van a tener menor paso de luz, los vidrios claros van a tener mayor paso de luz. Y dependiendo de eso, pues estará nuestra aplicación. Se pueden incluso combinar con vidrios ultra claros para ganar un poco más de luz en ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, las posibilidades de combinación entre la tecnología, ¿no es cierto?, de baja emisividad y las tonalidades y los distintos vidrios disponibles nos dan como resultado una cantidad casi infinita de posibilidades para utilizar en los proyectos ya modernos, ¿no? Siguiente. Bien. Vidrio aislante, ¿no? Los vidrios low-E, lo ideal es utilizarlos en un vidrio cámara, es decir, un vidrio doble panel con un espacio de aire entre ellos, ¿no? Generalmente son dos vidrios de 6 milímetros y un espacio de aire de 12 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque el vidrio low-E de capa blanda debe ser protegido al interior de esa cámara. No lo podemos poner hacia el exterior, porque al ser una capa blanda se daña. Entonces tiene que ser protegido al interior, sea de una unidad cámara así como lo vemos acá, o de vidrio laminado. Sin embargo, en el caso del vidrio laminado, vamos a perder el valor de aislamiento.
Entonces, no es lo ideal usar el vidrio laminado, sino el vidrio cámara para tener todas las propiedades de lo que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces, el vidrio aislante va a tener 4 caras. La cara 1 es la cara que está hacia el sol o externa, ¿no es cierto? La cara 2, la siguiente, digamos, del primer vidrio. La cara 3 es la primera cara del vidrio interno y la cara 4 la cara que da hacia el interior de la habitación. Generalmente lo vamos a ocupar en la cara 2 del vidrio Lowy para tomar, digamos, lo más pronto posible, digamos, la luz y expulsarla, digamos, expulsar el calor hacia afuera. También se puede utilizar tanto aire como gas. Generalmente aire es lo que se utiliza en los proyectos. El gas, digamos, es una sofisticación más para climas fríos. Siguiente. Beneficios del vidrio aislante o vidrio cámara, como lo conocemos localmente. Son vidrios también que mejoran la acústica, ¿no? Al tener un colchón de aire, vamos a tener una mejora de acústica. También hay estrategias para mejorar aún más. Por ejemplo, utilizar vidrios de distintos espesores, ¿no? O en ese vidrio cámara incluir un vidrio laminado hacia el exterior o hacia el interior. También nos va a mejorar el valor U, que ya vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Y hay una gran protección que vamos a lograr en la habitación en cuanto a lo que es la transferencia de calor. En el caso de climas calientes, ¿no? Desde el exterior hacia el interior. En el caso de climas fríos que tienen calefacción las habitaciones, la transferencia desde el interior hacia el exterior de las habitaciones. Siguiente. Bien, ¿qué es el valor? Eso es bastante importante. Hasta ahora hemos hablado del SHGC o lo que es el coeficiente de sombra, que está relacionado con el paso de calor debido a la incidencia de la luz. Es decir, el solo paso, la sola transmisión de la luz a través de la ventana va a ser un ingreso de calor. En cambio, el valor U nos hace referencia al movimiento, al paso, digamos, del calor hacia el frío. Ese es el movimiento que siempre va a ser el aire y la temperatura, ¿no es cierto? Va a moverse de una parte que está muy caliente hacia el interior. Por ejemplo, si tenemos nuestra habitación con aire acondicionado, ¿no es cierto? Ese calor que está fuera de nuestra habitación va a querer ingresar. Eso es lo que nos va a medir el valor U. Es un valor, digamos, del aislamiento que tenemos en la unidad de vidrio. Algunas consideraciones que tenemos que tener. En los catálogos generalmente va a haber un valor U para invierno y otro para verano. Generalmente es mejor tomar el de verano debido a que estamos en el Ecuador, ¿no? Entonces, ese es el valor que deberíamos tomar. Y también, generalmente, al menos los proveedores de vidrios, se refieren al valor U en el centro del vidrio, ¿no? El valor U puede variar hacia el borde y también va a variar necesariamente cuando incluyamos ya el sistema completo de la ventana, que incluye el armazón de aluminio, ¿no es cierto?, de cualquier material que estemos utilizando. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, las mejoras. Solamente por incluir el vidrio doble panel, cómo mejora el aislamiento, ¿no? Tenemos un aislamiento en un vidrio que puede ser un vidrio crudo de 6 milímetros, ¿no es cierto? O puede estar templado, eso no le va a cambiar el aislamiento. Su valor U es de 1.02 y va a mejorar a 0.47 al ocuparse ya el videocámara, ¿no? Aquí, Entonces, vemos que Ernesto, aquí también es importante mencionar que, así como el SHGC es un coeficiente que mientras más bajo es menor, el valor U es
exactamente igual. Mientras tengamos un valor más bajo, va a ser mejor aislamiento. Es correcto, es correcto. Y bueno, aquí las unidades están en vatios, ¿no? Ya son unidades de energía. Entonces, observamos esta mejora con vidrios normales. Aquí tenemos un vidrio cámara claro, claro, sin ningún revestimiento. Entonces es importante analizar esto, que ya solamente con esta configuración ya mejoramos el aislamiento. El SHGC, como vemos, no va a mejorar mucho porque a la final solo es vidrio claro, pero sí estamos mejorando el aislamiento. Ahora vamos a llegar un poquito más allá. Siguiente. En esta otra lámina podemos ver la tercera imagen, ¿no es cierto?, de la derecha. El valor U ha mejorado todavía más y el SHGC también. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos incluido en el primer vidrio, en el vidrio externo, un vidrio Lowy de capa blanda. Entonces, el vidrio Lowy, aparte de mejorar el coeficiente de ganancia solar, también mejora el valor, también mejora el aislamiento y bastante. Entonces, ahí tenemos la solución completa. Vidrio cámara o vidrio aislante con vidrio Lowy. Siguiente. Bien, aquí analizamos, digamos, la opción de poner el vidrio. Como digo, siempre tiene que estar hacia el interior, pero hacia el interior tenemos la cara 2 y la cara 3. La cara 2 es la cara interna del primer vidrio y la cara 3 es digamos, la primera cara o la cara que va hacia el interior del segundo vidrio, ¿no? Hacia el interior de la cámara de aire. Esas son las dos posibilidades de utilizar el vidrio Lowy o de la posición del vidrio Lowy. ¿Cuál es la mejor? Va a depender también de la aplicación que tengamos, del clima que tengamos, pero básicamente en climas como el nuestro, que son de la zona ecuatorial, la zona tropical, lo mejor es tomar, digamos, la luz lo más rápido posible, es decir, en el primer vidrio. Así es como vemos que el SHGC en el primer caso es de 0.38, en la cara 2, pero cuando lo ponemos en la cara 3, ya perdemos, sube a 0.45, ¿no? Entonces esto es importante siempre analizar con nuestro fabricante de ventanería que se utilice el vidrio, el Lowy en la cara 2. Siguiente. Del vidrio triple aislante, en general utilizado en zonas muy frías, ¿no? Realmente aquí no tenemos muchas aplicaciones para este caso. Siguiente. El vidrio laminado, este también tiene algunas posibilidades. Aquí está un poco exagerado, ¿no? Tenemos dos vidrios, pero en la mitad no hay un espacio de aire, sino que tenemos una lámina de PVB, ¿no es cierto?, de un polímero, de una hoja de polímero, que nos permite adherir los dos vidrios, ¿no es cierto?, generando un vidrio, en este caso, principalmente acústico y de seguridad. Siguiente. En el caso del vidrio laminado tiene aplicaciones importantes, ¿no? Cuando lo utilizamos con vidrios Lowy, como he dicho, si solamente es de vidrio laminado, vamos a perder el valor de aislamiento. Es decir, el vidrio laminado se va a comportar como vidrio monolítico. Cuando vimos la imagen, ¿no? El valor U de 1 es de un vidrio monolítico, sea laminado o sea templado o sea un vidrio crudo, va a tener ese valor. Va a mejorar siempre y cuando utilicemos el vidrio doble panel. Pero podemos utilizar vidrio laminado en aplicaciones como vemos en la fotografía, ¿no? Vidrios que van a estar sujetos, digamos, a la fuerza de la gravedad, a caídas, ¿no? En la que vamos a requerir
que la lámina contenga, en caso de algún accidente, algún quiebre de vidrio, que esa unidad no caiga sobre ninguna persona, ¿no? Esta es la aplicación principal que tenemos del vidrio laminado. Claro, en zonas de huracanes hay ciertas láminas aún más duras que pueden ser utilizadas justamente para protección contra huracanes, ¿no? Contra la llegada prácticamente de proyectiles hacia la habitación. Igualmente tiene una protección contra los ultravioleta, prácticamente los desaparece. Y tema acústico, ¿no? Siguiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? En estos tragaluces o lucernarios, ¿no? Cómo se utilizan. Nosotros aquí igualmente en el Ecuador los hemos utilizado varias veces en este tipo de proyectos. Siguiente. Esto es también muy interesante. En cuanto al vidrio laminado, tenemos láminas de distintos tipos. Primero está el más común, que es el PVD claro, ¿no es cierto? En donde realmente el cambio estético de coloración es mínimo. Luego tenemos PVDs de colores, muy coloreados, cualquier color que ustedes se puedan imaginar, para hacer igualmente diseños, ¿no? Hay edificios, hay lugares en que se utiliza esto, y también es una posibilidad para los arquitectos diseñadores de hacer pues sus obras, ¿no? Y también está el PVD translúcido, que es un PVD que deja pasar la luz, pero se va a mantener, digamos, cierta privacidad hacia el interior, no va a dejar, digamos, que observemos hacia el interior de las habitaciones, por ejemplo, o en general, por ejemplo, puede ser usado en oficinas, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos las dos configuraciones posibles del vidrio laminado cuando lo usamos dentro de un vidrio cámara. Podemos utilizarlo, como vemos aquí, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto va a depender justamente de hacia dónde sea la caída, digamos, de la unidad de vidrio, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos en la siguiente pantalla. Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí en el caso de la izquierda, digamos, la unidad laminada tendrá que estar en la parte baja, ¿no es cierto?, para evitar que haya cualquier caída de ese vidrio. En cambio, en el otro lado estará hacia la parte, digamos, externa, o hacia la izquierda de la primera imagen que vimos, para evitar su caída igualmente, ¿no? Eso básicamente definirá la posición. En general es el primer caso. En los escenarios lo que se va a utilizar es un vidrio laminado que está en la parte, digamos, baja del panel. Siguiente. Vidrios con serigrafía. Esta es otra posibilidad que tienen los clientes para mejorar el desempeño técnico. Y, por ejemplo, en este sentido se compite con otros materiales, ¿no? En general, el vidrio tiene mejores coeficientes de control solar, por eso se ha mantenido, por ejemplo, en el uso de... Le pedí el apellido y me dijo, él tiene que saber. Se ha mantenido en el uso de los escenarios, los tragaluces, ¿no? Entonces, aquí la idea, ¿no es cierto?, es utilizar pinturas. Se va a pintar, por ejemplo, líneas o puntitos en el vidrio para evitar que en ciertas zonas pase la luz. Con eso vamos a mejorar el SHGC, ¿no es cierto?, en ciertas aplicaciones. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?, el uso de puntos o líneas en algunos proyectos. También, por ejemplo, este tipo de vidrios se usa en
aplicaciones para evitar que los pájaros se estrellen contra los edificios. Ustedes ponen puntitos, ¿no? Ya hay estudios sobre eso, y eso le ayuda al pajarito a saber que ahí no hay paso, porque si no van en directo y se estrellan contra el edificio. No, hay aplicaciones también en ese sentido. Y aplicaciones sobre todo en lucernarios. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos con una aplicación para una biblioteca, zona de lectura, que va a tener arriba un lucernario de vidrio, y aún así van a poder leer con toda tranquilidad. Siguiente. No, aquí podemos ver lo que sería un vidrio cámara simplemente aislante, con lo que es un vidrio cámara, con una serigrafía del 50% de cobertura, digamos, del área de vidrio, en una tonalidad gris ligera, ¿no? También la ligera coloración nos ayuda a que la pintura tenga un efecto mejor. Entonces, el paso de luz nos va a bajar. En estas aplicaciones es deseable esta situación. El valor, digamos, el valor U no se nos va a modificar por razón de añadir pinturas, ¿no? Pero sí el SHGC, es decir, el ingreso de calor, va a ser menor y tendremos esos beneficios. Entonces, con posibilidad modernamente de poder controlar los temas de ingreso de calor hacia los proyectos constructivos, ¿no? Igualmente, el tema del uso de esmaltes se usan desde la antigüedad en temas de vidrio, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo ya con un vidrio low-E, ¿no? Comparamos un vidrio insulado estándar con un vidrio aislante, pero que incluye un vidrio low-E. Entonces, aquí vamos a tener una mejora importante del valor U, principalmente, y también del coeficiente de ganancia de calor solar, que en este ejemplo, por ejemplo, está en 0,25, ¿no? Entonces, es un producto ideal para este tipo de aplicaciones, como les digo, de lucernarios, o pueden ser también, como les digo, vidrio para evitar que los pájaros se estrellen contra los edificios, y otras aplicaciones. Siguiente. Impresión digital. También existe una opción con la fábrica de Estados Unidos de proveer, digamos, diseños ya para el tema de vidrio, ¿no? En cuanto a impresión sobre el vidrio. Bien, pasamos al tema ya de procesos de fabricación, que es, digamos, la última parte de la exposición del día de hoy. Siguiente. Bien, ¿cuáles son las etapas de fabricación ya del vidrio, no? Nosotros como Vairacon tenemos todas estas distintas etapas y todos estos distintos procesos incluidos dentro de nuestras fábricas, ¿no? Principalmente en el caso de Ecuador, servimos al mercado desde la planta de Brasil. Entonces, nosotros no somos fabricantes del vidrio crudo, no, esto lo hacen empresas como las que mencioné, como Saint-Gobain, como Pilkington, como PPG, etcétera. Ellos producen los vidrios en el exterior. Eso es importante también que sepan. En el Ecuador no se produce vidrio flotado, no se produce vidrio crudo ni recocido. Todos los fabricantes locales tienen que importar sus materias primas para poder procesar, ¿no? Entonces, de igual manera que nosotros lo hacemos en el Brasil para producir vidrios bajo emisiones. Entonces, el vidrio crudo que proviene de la compañía de vidrio flotado, ¿no es cierto?, llega a nuestra planta y lo primero que se hace,
una serie de controles y pruebas, por ejemplo, del color. Es importante que sepan que el color también se puede controlar. Entonces, hay ciertos parámetros que se miden por espectrofotometría, ¿no? Que damos ciertos rangos. Si superan esos rangos, el vidrio no es aceptado por la fábrica, ¿no? Lo que nos da una ventaja importante en cuanto a la uniformidad de color en los edificios. Pueden tener la experiencia ustedes que a veces ven un edificio y dicen, bueno, hay zonas que no se ve igual. Y puede ser por este tema, ¿no? Luego, los temas de corte son los primeros que se realizan ya en procesamiento, cortes, perforaciones. De ahí vendrían los temas de pintura. Puede ser la serigrafía que vimos, puede ser los vidrios de antepecho, ¿no? Que son los vidrios de las zonas que no son ventanas, sino las zonas, digamos, de pisos intermedias entre ventana y ventana. Tenemos el tratamiento térmico, es decir, los hornos para producir el vidrio de templado, que justamente se utilizan después del tema de pinturas. En esto también, como algo les indiqué, hay hornos de templado especializados para procesar vidrio lobby de capa blanda. Es decir, no con todos los hornos se puede templar este tipo de vidrio por las consideraciones que les indiqué. No se deja calentar, ¿no? Entonces no se deja templar fácilmente y hay que usar hornos de alta convección para lograr templar este tipo de vidrios, ¿no? Tenemos luego los revestimientos, ¿no? Es decir, la aplicación del coating low-E. En el caso de Vairacon tenemos la ventaja de que tenemos una tecnología desarrollada para poder añadir estos coatings luego del tratamiento térmico y no antes, ¿no? Esto tiene una ventaja porque, claro, mientras tú haces más esfuerzo para templar el vidrio, más lo vas a curvar. Y sí han de haber observado ustedes edificios en donde tenemos este efecto de olas, ¿no? Vemos como que se ve distorsionada la imagen, ¿no? Entonces, este es un efecto de los rodillos del horno de templado. Eso, en el caso de Vairacon, no ocurre por el nivel, digamos, de detalle que tenemos en el proceso. Luego de la parte de los revestimientos, tenemos ya la construcción de las unidades, sea laminadas, insuladas, que quiere decir el vidrio cámara, ¿no es cierto? O de ambos, ¿no? Como vimos en aplicaciones, tenemos vidrios cámara laminados también. Siguiente. Bueno, esta es una imagen en sí de las mesas de corte que son automatizadas. Igualmente, a los clientes siempre les podemos ayudar a optimizar el costo basado también en la optimización de las planchas de vidrio, ¿no? Es decir, hay formatos de ventana que van a generar un mayor desperdicio de la plancha. Y claro, ese desperdicio va a ser cobrado de todas maneras. Entonces, este tipo de optimizaciones también se realizan. Siguiente. El tratamiento térmico, ¿no? Aquí vemos también el horno de templado. En el caso de Vairacon, tenemos sensores que nos permiten medir justamente este efecto de olas que les comento en línea. Todos los vidrios son medidos y los que no pasan, digamos, la prueba, si se quiere, pues son descartados, ¿no? Entonces hay una uniformidad y un control tanto en color como en la planicidad de las unidades. Siguiente. Sí, bueno, básicamente lo que aquí comentamos es que el vidrio templado, el propósito de haber generado esta tecnología es mejorar la resistencia del vidrio
ante cualquier golpe, ¿no? Entonces, el vidrio crudo no tiene la resistencia del vidrio templado. Aparte, el vidrio templado, el rato que se rompe, se hace como un miguito, se hace pequeños fragmentos. Cuando es laminado, cuando es templado y laminado, queda adherido a la lámina. Y cuando pues, el cristal puede desaparecer completo, ¿no? Entonces, hay aplicaciones en las que se puede usar solo en general. Aplicaciones de seguridad debería ser un vidrio templado y laminado. Igualmente, antes del proceso técnico que se sigue ahora para endurecer el vidrio, habían también procesos químicos que se utilizaban para lograr un efecto similar, ¿no? En cuanto a dureza, aunque las unidades no se quebraban, digamos así, como en pequeños fragmentos, como es el caso de la tecnología actual. Sin embargo, procesos de templado químico siguen existiendo. Por ejemplo, las pantallas de todos sus celulares, el famoso Gorilla Glass, es un proceso de templado químico. Siguiente. Bien, ¿qué pasa durante el proceso de tratamiento térmico templado del vidrio, ¿no? Es decir, el vidrio crudo lo vamos a llevar hacia un horno, vamos a calentar la unidad y va a ocurrir los siguientes fenómenos, ¿no? En la parte externa de la lámina de vidrio va a haber una zona de compresión, porque en esa zona el vidrio va a enfriarse más rápidamente que en la zona interna o el núcleo, digamos, de la lámina, que se va a mantener en tensión, en estiramiento, ¿no? Mientras que la compresión jala hacia adentro. Esto es fenómeno que ocurre, esto es lo que principalmente aumenta la resistencia del vidrio a la rotura, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento térmico, tenemos dos tipos de vidrios tratados térmicamente. Uno que se llama semitemplado o termoendurecido y el vidrio completamente templado, ¿no? Esto va a depender del proceso que sigamos, de las temperaturas que manejemos y de las aplicaciones, porque ambos tienen aplicaciones importantes. El semitemplado va a ser 2 veces más resistente que el vidrio crudo. En ese sentido, vamos a lograr mejorar la resistencia. No se considera un vidrio de seguridad en el sentido de que no es válido, digamos, para impactos o para proteger a las personas directamente. Pero sí, en cierto sentido, cuando analizamos el tercer aspecto, que es que no está sujeto a los problemas con sulfuro de níquel, que ya vamos a ver de qué se trata. Esto tiene que ver con la rotura espontánea de los vidrios cuando son templados, ¿no? Porque hay una impureza que se llama sulfuro de níquel que ocasiona este problema. El vidrio termoendurecido no tiene ese inconveniente, por lo tanto, de alguna manera en ciertas aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, en rascacielos, en edificios, se puede utilizar en la ventanería, en el vidrio externo, ¿no? En el caso del vidrio templado, vamos a ganar 4 veces mayor resistencia que el vidrio crudo. Es considerado vidrio de seguridad. Y si se quiebra, pues se hace, como digo, pequeños pedazos, ¿no? Como migas. El tema, por ejemplo, de utilizar un vidrio templado en una ventana, por ejemplo, de un edificio, sin laminarlo, es que en el caso de rotura nos va a quedar un gran hueco peligroso, ¿no? En el caso del semitemplado, se rompe de manera similar al vidrio crudo en grandes secciones, pero no va a caer, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay cierta protección mientras reparamos
la ventana y, como digo, evitamos el tema del sulfuro de níquel. Siguiente. Esto es el problema que les comento, el fenómeno cuando templamos vidrio y ese vidrio contiene sulfuro de níquel, que es una impureza del proceso. Puede ocurrir una fractura, ¿no? Una rotura espontánea. Esto en las fábricas, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, es bastante controlado, ¿no? ¿Cómo se forma? El níquel en general está en la maquinaria, en los metales, en el horno. Y el sulfuro viene del azufre, que tiene su origen en los combustibles que se utilizan para el funcionamiento del horno. Se combinan y hacen estas como piedrecitas de sulfuro de níquel, que obviamente van a tener un distinto valor de dilatación que del vidrio. Y por eso, en algún momento dado, pueden ocasionar la rotura espontánea. En el caso del vidrio templado, como digo, no ocurre ni en el vidrio crudo ni en el vidrio termo endurecido. Hay ciertos fabricantes, cuando no son, digamos, tan regulados, ¿no?, que tienen este problema con mayor frecuencia. Siguiente. ¿Cómo solucionarlo? En términos, digamos, de control, existen estos especies de hornos, ¿no?, en los que vamos a introducir las unidades de vidrio templado, por ejemplo, para probarlas, ¿no? Añadimos temperatura, luego reducimos y vemos si el vidrio se rompe o no, ¿no? Y hay un procedimiento preestablecido para esto. Es una prueba, obviamente, que tiene su costo, ¿no? Y nos reduce las probabilidades de rotura en 5 de cada 1000 unidades de vidrio. Esta prueba, por ejemplo, en el Asia es imprescindible. La mayoría de proyectos en el Asia lo solicitan. ¿Por qué? Porque el vidrio chino tiene muchas impurezas de sulfuro de níquel, ¿no? Y realmente, incluso aquí en el país, hemos observado algunos proyectos que han colocado vidrios incluso a nivel, digamos, de techo, que han caído por estos temas, ¿no? Siguiente. El proceso de serigrafía, que un ejemplo de la maquinaria que se utiliza, ¿no?, para este tipo de pintura, ciertos matrices, ¿no? Siguiente. Los revestimientos. En cuanto sobre todo al capa dura y al capa suave, son maquinarias muy similares, ¿no? El vidrio ya, en el caso, digamos, del vidrio de capa blanda, que voy a hablar en este momento, se introduce el vidrio ya producido, ya frío, en estas cámaras, ¿no?, que son unas maquinarias que van a depositar estos óxidos metálicos y la plata en distintas capas, ¿no? Lo que se llama como deposición magnetrónica, ¿no? Que prácticamente es un bombardeo de átomos sobre el vidrio que va generando estas capas nanométricas y dándole las cualidades de control solar que hemos comentado, ¿no? Siguiente. Esta es unas imágenes de la maquinaria que se utiliza para producir vidrio cámara, ¿no?, de forma bastante ágil y rápida, ¿no? En general, en el caso de Vyracom podemos producir vidrio cámara de 250 y hasta de 5 metros de largo, ¿no?, en lo que se conoce como vidrio jumbo, vidrio de gran formato, ¿no?, que esa es la otra tendencia que tenemos actualmente, ¿no? Ya no queremos ver, digamos, divisiones entre ciertos vidrios, ¿no? Queremos ver grandes piezas, sobre todo a nivel de primer piso, por ejemplo, ¿no? Grandes piezas de vidrio en una sola, ¿no?,
en un vidrio. Entonces eso se ve muy estético y es algo que también podemos producir para el Ecuador. Y esto, bueno, es el proceso de vidrio laminado, ¿no? En general son unas recámaras completamente aisladas para evitar que por ahí terminemos pegando impurezas, ¿no es cierto?, con el vidrio. Y el autoclave que nos ayuda a sellar la unidad. Igualmente, estos tipos de vidrio tienen una serie de pruebas para medir la adherencia de la lámina a los vidrios y que dar pues una buena calidad a los proyectos. Y hasta aquí ha sido la presentación del día de hoy. Aquí un poco de especificaciones que se sigue, básicamente de la STM, y quedamos abiertos a las preguntas que pudieran tener. Acá me Muchísimas olvidaba de gracias. los proyectos. A Bueno, ver, continúa. estos son algunos de nuestros proyectos con vidrio bajo emisivo de capa blanda. Tenemos el Banco Internacional, el Hotel Corimaná, Udla Park 2, el Hotel Go y el Hotel Park, que son, digamos que una muestra de lo que este tipo de nuevas tecnologías pueden brindar a los proyectos. Todos los proyectos mencionados tienen certificaciones internacionales como LEED, EDGE. El banco es el primer edificio Fitwel en el país, entonces una fachada que sea de buena calidad y que tenga estos aspectos térmicos puede ayudar a obtener estas certificaciones y ayudar a que la gente esté más confortable, digamos, dentro de estos espacios. Eso sería. Es correcto, sí. Comentando lo que decía Mario, en los proyectos que observamos, ¿no? Todos han sido instalados. El tema ya de la estructura de aluminio ha sido provista igualmente por Ingevitro. El vidrio también ha sido importado por Ingevitro y es nuestro partner local, digamos, de Bairacon para todo lo que son proyectos. Es decir, no estamos ante esa dificultad de que esto es algo nuevo y quién va a poner y cómo será. No, no. Ya aquí hay una empresa que sabe muy bien cómo instalar estos vidrios, cómo se trabajan y se instalan para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y se han generado los proyectos. Actualmente estamos incluso con otro que estamos importando y estaremos instalando en los siguientes meses, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto y Mario, por habernos mostrado el día de hoy todo este recorrido de la evolución de cómo ha sido el vidrio en la construcción y poder mostrarnos todas estas ventajas que tiene el vidrio en el desempeño de la construcción y por mostrarnos todos estos casos prácticos en Ecuador y también en otros países. Así que ahora vamos con las preguntas. Si tienen cualquier duda, la pueden dejar en el chat. Comienzo con Víctor Orozco, que pregunta, ¿los valores de U y SHGC que se presentan son referenciales genéricos o corresponden a posibilidades que brindan los vidrios de Bairacon? Sí, son valores reales, ¿no? Realmente igual cuando se cotiza un proyecto, en el caso de que el proyecto ya tenga, digamos, cierto nivel de conocimiento técnico de los valores, ellos directamente nos dicen, mira, quiero una SHGC de tanto. Y nosotros buscamos el vidrio ideal para ese valor. En el caso de que pidan nuestra sugerencia, de igual manera nosotros la damos, ¿no? Buscando esa combinación entre los valores estéticos que pide el cliente y el tema de control solar. Igualmente apoyamos todo lo que es, en el caso de los clientes, los estudios bioclimáticos que se hacen en los edificios, ¿no? Sería cálculos más detallados y más completos de lo que sería el desempeño solar de toda la fachada, ¿no? Entonces, estamos igual apoyando eso, igualmente a las empresas que venden el tema de aires acondicionados.
nuestros factores les sirven a ellos también para saber qué equipos van a requerir los edificios, ¿no? Obviamente con vidrio low E vas a requerir un equipo de aire acondicionado centralizado de menor tamaño y ahí también hay ahorros, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. También tenemos otra pregunta de ER que nos dice, está claro que el vidrio aísla al interior de la vivienda. ¿Qué pasa con el aluminio? ¿Cómo lo aíslan para evitar ruido y calor? Claro, claro, sí. Bueno, en primer lugar hay distintos materiales, ¿no? El aluminio es el más utilizado. También el aluminio tiene primero distintos colores. Y también en el caso de que tú estés utilizando ya un vidrio bajo emisivo de capa blanda, lógicamente el sistema también tiene que ser que permita, digamos, el control solar. Esto se conoce como rotura de puente térmico, que básicamente son estructuras de aluminio en las que se añade ciertos polímeros que evitan el paso de esa transmisión de energía hacia el interior. De igual manera que el vidrio, rompemos, digamos, en este caso con materiales, rompemos el paso del calor hacia el interior de la habitación y en conjunto, claro, van a ser el desempeño total de la ventana. Entonces, sí está contemplado ya, digamos, en la estructura igual de Ingevitro y en general a nivel global de sistemas de aluminio que son ecoeficientes. Sí, justo esa pregunta es también interesante. ¿Por qué? Porque normalmente en los estudios preliminares que se hacen en las construcciones, únicamente toman el valor del vidrio como un valor real total, cuando eso no es así. Cuando tú tienes una fachada vidriada o un curtain wall, tú tienes que partir de un valor U que el proyecto te requiera. Entonces, si tú tienes un valor U, te pongo un ejemplo de 3 y el vidrio es de 1.6, tú tienes que buscar un sistema de aluminio con rotura de puente térmico o un sistema de PVC, sea cual fuera el sistema que haciendo el cálculo total energético de esa fachada te dé los valores que tú requieres, que sea 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así tú apliques un sistema con rotura de puente térmico en las fachadas, tú no sabes, según la modulación de tu ventana, eh, cómo está incidiendo este sistema estructural en el valor U y en el aislamiento térmico del vidrio. Normalmente todos los sistemas, incluso los de PVC, le perjudican al valor U del vidrio. Ahora la pregunta es ¿cuánto? Según el diseño del proyecto. Entonces es muy importante tener tanto el valor U del vidrio como una prueba energética tomando en cuenta las modulaciones del diseño del proyecto. Para eso se envía a unas empresas que te hacen digamos que las valoraciones energéticas ya completas de las fachadas, y ahí podemos tener con certeza cuál es el valor U del sistema que se va a aplicar. Ese sistema puede digamos, variar si tienes muchos más elementos de aluminio verticales, por ejemplo, a que si tienes menos, con ese tipo de rotura de puente térmico. Entonces es muy importante asesorarse en un conjunto completo y no solo ver los valores del vidrio o del aluminio, porque en los estudios energéticos de certificaciones lo que nos van a pedir, por ejemplo, en LEED o en Fitwel, es un valor U, pero del sistema completo según el diseño. Entonces es importante eso. Muchas gracias, Mario y Ernesto. Seguimos con la siguiente pregunta, que es de Víctor Orozco, y nos pregunta cómo ha sido la respuesta de los constructores ante la diferencia de costos que podría tener estos productos, que brindan con un beneficio al desempeño del proyecto, pero que quizás tendrán una diferencia de costos comparado a un sistema tradicional de ventanería. Sí, bueno, el tema de costos siempre va a jugar cierta importancia, ¿no? Y claro, la aceptación o la impresión, digamos, ha sido por ambos lados. Hay empresas a las que les ha parecido muy interesante, sobre todo cuando toman en cuenta
otras consideraciones, ¿no? Porque el tema no es solamente el precio, sino lo que el producto nos entrega como valor al proyecto, ¿no? Es decir, van a haber ahorros energéticos, van a haber consideraciones de una mejora en la calidad de vida de las personas. Realmente en este sentido también es un tema un poco cultural que se va venciendo poco a poco, ¿no? En primer lugar, si es la tecnología de punta, ¿por qué tenemos que negarnos a utilizarlo mejor? Yo no he visto a nadie ir a una tienda de celulares y decir, vea, ofrézcame los peores. Nunca he visto eso. Entonces, por eso yo hablo de temas culturales, ¿no? Que de cierta manera toca superar. Si me preguntan a mí, ¿es realmente el vidrio Lowry el indicado para usar en proyectos ecoeficientes en la ciudad de Quito? Yo les digo que definitivamente sí. Es muy válido por varias razones que hemos discutido el día de hoy. Entonces, claro, dependiendo de cada cliente y de cada segmento, vamos a tener, por ejemplo, clientes que van a operar el edificio. Es un hotel. El propietario va a operar el edificio. Le interesa consumir la menor cantidad de energía eléctrica posible, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero hay otros proyectos en los que vamos a vender, ¿no es cierto? Vamos a vender el edificio a distintos habitantes y ahí actuamos de otra manera, ¿no? Ahí decimos, bueno, no voy a operar. El que se va a cargar con el consumo eléctrico es el que va a comprar. Y de cierta manera es una actitud cínica. No debemos actuar así. Es nuestro cliente, ¿no es cierto? Entonces se supone que le estamos dando lo mejor, la mejor alternativa de una manera informada. Por eso también estos segmentos que tenemos de información es para informar a las personas de estas tecnologías y de que pregunten, ¿no? Cuando adquieren un departamento, bueno, ¿qué ventana me está poniendo? O sea, el baño está muy bonito, la cocina está muy bonita, pero ¿qué está en la ventana? ¿No es cierto? Entonces, todo esto, el nivel de conocimiento que nosotros tengamos nos va a ayudar a mejorar y a exigir que los proyectos incorporen realmente ventanas que me estén dando una protección por un lado, me están dando un confort por otro lado, ¿no es cierto? Y que sean ecoeficientes también, ¿no? Entonces, esto más o menos lo que podría comentarles sobre el tema. Muchas gracias, Ernesto. Adicional a esto, Viviana y me parece sí, Esperanza comentan si es que nos pueden dejar en el chat sus contactos y también información acerca de las fichas técnicas de los vidrios. Yo solo para complementar y agradecerles acá desde el CES, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Estoy totalmente de acuerdo con esto último que dijiste, Ernesto. Estos espacios educativos son para que todos los que están aquí puedan formarse un poquito más, enterarse de qué es lo que está pasando y por qué todo esto del vidrio, de la evolución del vidrio, es parte clave de la eficiencia energética dentro de la construcción y cómo también esto adicional puede ir sumando puntos si es que alguien de alguna constructora o con alguna construcción o proyecto individual quiere sumar puntos a una certificación LEED, EDGE, Fitwel. Entonces, sí, yo creo que todos estos datos son súper valiosos para todas las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias, Anita. Perfecto, muchas gracias a todos. A ustedes, así que ya saben, nos vemos el siguiente jueves en nuestros webinars y cualquier cosa, estamos aquí atentos a cualquier duda que tengan. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Mario, y gracias Buen día. otra vez por el tiempo. Nos vemos, gracias. Chao, chao.